En el vídeo de hoy vamos a aprovechar todo el potencial que nos ofrecen los nuevos segmentos Dinámicos Plus de Connective para crear un segmento en el que podamos agrupar a todos aquellos contactos inactivos a nuestras acciones de email. Por ponernos un poco en contexto, en Connective tendríamos tres tipos de segmentos. El segmento estático, que es aquel que podemos alimentar bien por medio de importaciones o bien por medio de workflows. El segmento dinámico, que está basado en los campos del contacto, y el nuevo segmento Dinámico Plus, que está basado tanto en los campos del contacto como en el comportamiento de este. Hasta hace relativamente poco tiempo, para tener en cuenta el comportamiento del usuario a la hora de segmentar, nos ceñíamos a los segmentos estáticos y los alimentábamos por medio de flujos. Partiendo del ejemplo de segmentación que vamos a hacer hoy, para crear una lista de exclusión de contactos inactivos, hacíamos un flujo de este estilo. De tal manera que lo que hacíamos era planificar de una forma diaria e ir preguntándonos si los contactos van abriendo mails en los últimos X días, si los clican, si su fecha de creación es anterior también a X días, de tal manera que ahí lo íbamos añadiendo a segmentos, o si iban clicando en mails o dejando de cumplir alguna de estas reglas, lo que hacíamos era excluirlos con un planificar de forma diaria. De esta manera es como alimentábamos esos segmentos estáticos, pero ahora, con la inclusión de los nuevos segmentos Dinámicos Plus, se hace mucho más sencillo por medio de reglas. Vamos a ver creando este ejemplo. Vamos al editor del segmento y lo que vamos a tener en cuenta en este segmento va a ser tanto los envíos que hemos hecho a ese contacto, las aperturas, los clics, su fecha de creación e incluso también las compras. Entonces, en primer lugar, vamos a poner la regla relacionada con los emails, actividades de envío, y vamos a decir que sean más de 10 emails recibidos en los últimos 180 días. Podemos añadir otra regla y que sus actividades de apertura de email sean igual a 0 también en los últimos 180 días. Añadimos una tercera regla que sea emails, actividades de clics en mail igualmente 0 en los últimos 180 días. Y aquí vamos a ponerle otra regla relacionada con el perfil del contacto, que es su fecha de creación. Y su fecha de creación no queremos que esté en los últimos 90 días. De esta manera, si un contacto que lleve menos de 90 días cumple estas reglas, no entrará dentro de este segmento de exclusión. Le damos ese margen de 3 meses antes de marcarle esas reglas para poder excluirlo y tenerlo como un contacto inactivo. Además de estas 4 reglas, sí que sería interesante añadir lo que se denominan reglas de exclusión. Vamos a añadirle un grupo de exclusión y vamos a excluir aquí a aquellos contactos cuya actividad de compra sea mayor a 0 en los últimos 180 días. Una de las cosas que me gusta mucho del nuevo editor de la segmentación Dinámico Plus es la posibilidad de poder previsualizar cuántos contactos pueden caer dentro de este segmento. Y esto, mientras vamos creando reglas, podemos hacernos una idea de cuántos contactos quedarían excluidos. Tened en cuenta que la ventana aquí la hemos hecho amplia. Hablamos de más de 10 mails en 180 días y el rango temporal que marcamos es siempre 180 días, a excepción de la fecha de creación del contacto. Al final depende de cada negocio estas reglas, sobre todo cuántos días queremos tener en cuenta para considerar que ese contacto es inactivo a nuestras acciones de email. Poco más. En realidad podemos ver lo fácil y sencillo que resulta ahora generar este tipo de segmentos en comparación con la creación de un workflow que alimentara un segmento estático. Con el segmento Dinámico Plus que hemos generado en este vídeo, mejoraremos mucho nuestro ratio de apertura excluyendo a estos contactos de los envíos masivos. Igualmente, siempre podemos hacer algún tipo de acción encaminada a reactivarlos, ofreciéndole algún contenido de valor y consiguiendo que vuelvan a entrar en la rueda de nuestros emails.